La corrupción es un problema prevalente en México. A pesar de los esfuerzos realizados en materia de cambio democrático y reformas administrativas que están orientadas de manera directa e indirecta a regular el abuso del poder y a volver más eficiente el trabajo del gobierno, la corrupción se sigue presentando como uno de los principales problemas del país. México subió 6 lugares en el ranking del índice de percepción a la corrupción en su edición 2020 y mejoró 2 puntos al pasar de tener una calificación de 29 a 31. Sin embargo, México sigue siendo el peor país evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, al posicionarse en el lugar 37 de 37 países que lo integran. Dictan 30 meses de prisión preventiva para la cuñada de Pedro Castillo, presidente de Perú. Un juez peruano envió este anterior domingo a prisión preventiva por 30 meses a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, que fue acusada por la Fiscalía de integrar una supuesta red de corrupción dirigida desde el Palacio de Gobierno. Dispongo la prisión preventiva para ambos imputados por 30 meses, dijo el juez Johnny Gómez Balboa, tras una audiencia de casi 4 horas. El otro inculpado es el alcalde José Medina. La fiscalía pedía 36 meses de prisión preventiva para ambos. Paredes, de 26 años, está acusada de formar parte de una red de corrupción que concedía contratos de obras públicas y de lavado de activos, dirigida, según la fiscalía, por el mandato izquierdista, quien tiene inmunidad. Ella arriesga una condena de 23 años. México actualmente está posicionado en el lugar 124 en el índice de percepción de la corrupción, remarcando una vez más que este fenómeno afecta de una manera muy directa a nuestro país. La manera en lo que lo afecta es en el ámbito empresarial y por ende en el social con sus trabajadores. La corrupción generalmente incrementa la inquietud económica y reduce el crecimiento económico de nuestro país. La corrupción también se puede ver reflejada en que disminuye la competitividad económica y, como resultado de todo esto, reduce la confianza en nuestro país, más que nada en nuestro gobierno. Este tipo de actos se resumen en que la mayoría de estos son normalizados, ya que estas situaciones de corrupción se han visto tan comunes que ya el mexicano promedio dice que ya no pasa nada y que no puede hacer nada. Sin embargo, la gente que busca un cambio generalmente no sabe cómo hacerlo y cuando acude a las entidades que se supondría que van contra la corrupción, dan el resultado que todo el mundo conocemos, que es nulo y con una ignorancia abismal. A manera también de nutrir nuestra evidencia, hicimos algunas encuestas digitales a personas de nuestra edad que rondan entre los 18 y 20 años, personas que ya se consideran como adultos, entonces deberían de tener algún tipo de conocimiento más acerca de este tema. Se les preguntó desde lo más básico como qué es un acto de corrupción. La mayoría supo o al menos tiene una definición bastante clara o acertada, cosa que es bueno saber porque al menos sabemos que pueden identificar si sufren algún tipo de corrupción. Lo malo es que la mayoría creía que era algo meramente político, que solamente existía en la política. Sin embargo, se les explicó que es algo que también puede afectar económica y socialmente a las personas. Una de las cifras que nos alarmó fue saber que al menos el 82% de las personas que entrevistamos han sufrido algún tipo de caso de corrupción y que el 58, casi 60% no saben a dónde denunciar si son víctimas de algún tipo de corrupción.